Continuando con los ejercicios resueltos, jóvenes, vamos a dar solución a los 5 ejercicios planteados en los ejercicios propuestos, ¿ya? El primer diagrama de flujo dice hacer un diagrama de flujo para calcular la suma de los números pares que hay en 3 números introducidos por el usuario. Entonces, lo primero, como siempre, colocamos el símbolo inicio. Posteriormente, le pedimos al usuario que introduzca 3 valores, 3 números. Inicializamos el sumador en 0, ya que todavía no hemos sumado nada, y comenzamos a verificar cada uno de los números. Preguntamos por el primer número. Si el primer número es par, entonces por verdadero, suma a todo lo que ya tengo acumulado en la variable s. Posteriormente preguntamos por el segundo número. Si el segundo número es par, entonces de la misma forma que el anterior sumamos este número b a el sumador c, es decir, a todo lo que ya estaba acumulado. Posteriormente verificamos si el tercer número es par. Si es así, entonces de la misma forma sumamos este c a todo lo que venía acumulado en la variable s, en el sumador. Una vez terminado de verificar los 3 números, entonces imprimimos el resultado de lo que tenga s, es decir, todo lo que ha acumulado la variable s, ¿no? Que vendría a ser la suma total. Para la número 2, la número 2 dice hacer un diagrama de flujo para calcular el promedio de los números pares que hay en 3 números introducidos por el usuario. Como siempre, primeramente colocamos el símbolo inicio, posteriormente le pedimos al usuario que introduzca 3 números, ¿ya? Y inicializamos el sumador. Como no hemos sumado nada, entonces lo inicializamos en 0. Y inicializamos también un contador de números, que es el que va a contar todos aquellos números que cumplan la condición de ser pares y ser positivos. Muy bien. Para el primer caso, verificamos. Si el primer número es par y además es mayor a 0, es decir, que no sea 0, entonces ese valor de a lo sumamos y lo vamos acumulando en la variable s. Y aumentamos e incrementamos el contador de números, que quiere decir que ya hemos encontrado un número que es par y positivo. Posteriormente, de la misma forma, hacemos con el segundo número. Verificamos si es par y es positivo, entonces de la misma forma vamos acumulando al sumador s y vamos incrementando el contador de números en 1. Posteriormente verificamos si el tercer número es par y además es positivo, es decir, es mayor a 0. Entonces de la misma forma vamos sumando ese valor de c a todo lo que ya tengo acumulado en s e incrementamos el contador de números. Al final verificamos si el contador de números ha sido mayor a 0, quiere decir que por lo menos hemos encontrado un número que cumpla la condición. Por lo tanto, el promedio va a ser igual a la suma total dividido entre la cantidad de números que hayamos encontrado que cumplan las condiciones, ¿no? E imprimimos el valor del promedio. Caso contrario, si n no es mayor a 0, entonces quiere decir que no hemos encontrado ningún número que cumpla las condiciones. O de repente también puede ser que los 3 números hayan sido 0. Por lo tanto, sale un mensaje: no existen números pares. Y por supuesto terminamos el diagrama de flujo. Para el tercer ejercicio, dice hacer un diagrama de flujo para calcular la cantidad de los números impares que hay en 3 números introducidos por el usuario. Aquí, con respecto al anterior, a los anteriores diagramas, hay una variación. Aquí pide la cantidad, no pide necesariamente un cálculo, sino que aquí pide cantidad de números, ¿ya? Muy bien, entonces lo primero que hacemos es pedirle al usuario que introduzca los 3 números. Inicializamos el contador de cantidad de números en 0, porque todavía no hemos leído ningún número, no hemos verificado ningún número, ¿ya? Y comenzamos a verificar número por número. Si el primer número es impar, o sea, quiere decir si el residuo entre ese número y 2 es 1, entonces el contador de cantidades incrementa en 1. ¿Qué quiere decir? Que hemos encontrado un número que cumpla esta condición. Posteriormente verificamos el segundo número. Si el segundo número es impar, incrementamos el contador nuevamente en 1, que quiere decir que se ha aumentado la cantidad de números en 1. Por supuesto, la cantidad de números que cumplen la condición.
Luego, posteriormente verificamos el tercer número. Si el tercer número es impar, entonces de la misma forma, la cantidad de números se va incrementando en 1. Y al finalizar, imprimimos la cantidad de números que han cumplido la condición de ser impares. Y finalizamos el diagrama. En el diagrama 4 dice hacer un diagrama de flujo para calcular la cantidad de los números impares y múltiplos de 5 que hay en 3 números introducidos por el usuario. De la misma forma, inicializamos el mensaje, el símbolo de inicio. Le pedimos al usuario que introduzca 3 números. Inicializamos el contador de cantidad de números en 0, pues todavía no hemos verificado ningún número. Posteriormente comenzamos uno a uno a verificar las variables. Si el primer número es impar y además es múltiplo de 5, esta es la forma de verificar si un número es múltiplo de 5. Si el residuo del número entre 5 es igual a 0, quiere decir que ese número es múltiplo de 5. Si cumple estas dos condiciones, entonces incrementamos la cantidad de números en 1. Posteriormente verificamos la segunda variable. Si también es impar y es múltiplo de 5, entonces incrementamos la cantidad de números en 1, es decir, c igual a c más 1. Posteriormente, para la tercera variable, si es impar y además es múltiplo de 5, de la misma forma incrementamos la cantidad de números en 1. Y al finalizar, vamos a imprimir todo lo que se ha acumulado en c. Es decir, esto nos va a mostrar la cantidad de números impares y múltiplos de 5 que se ha dado de los 3 números que el usuario ha introducido. Y por último, para el diagrama número 5, dice hacer un diagrama de flujo para calcular la cantidad de los números impares y positivos que hay en 3 números introducidos por el usuario. De la misma forma, colocamos el símbolo inicio, le pedimos al usuario que introduzca 3 números, inicializamos el contador de cantidad de números en 0, ¿ya? Y vamos verificando número por número. Si el primer número es impar y además es positivo, entonces incrementamos la cantidad de números en 1. Si el segundo número es impar y es positivo, de la misma forma incrementamos la cantidad de números en 1. Si el tercer número es impar y es positivo, de la misma forma incrementamos el contador de números en 1. Y al finalizar, lo que vamos a imprimir es la variable c, que es la que tiene la cantidad de números impares y positivos de los 3 números que introducía el usuario. Se puede dar el caso, por ejemplo, que ninguno de los 3 números cumpla la condición. Entonces, el valor que al final imprimirá c será el c con el valor que se ha iniciado, que en este caso es 0. Bueno, eso es todo por el momento.